Esta tarde quiero responder dos preguntas. ¿Hay apóstoles el día de hoy? ¿Y continúan los milagros asociados con los apóstoles? Ahora, nomás como repaso, la última vez que estuvimos en 2 de Corintios, vimos que Pablo compartió su experiencia de cuando había sido arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Y vimos que Pablo mencionó esta experiencia porque se sintió obligado a hacerlo. Pues los falsos apóstoles se estaban gloriando en la carne. Los falsos apóstoles se estaban jactando, gloriando en sus supuestas experiencias estáticas, y los corintios los estaban escuchando. Los corintios estaban entreteniendo esta falsa doctrina de estos hombres. Pero Pablo, quien verdaderamente tuvo una experiencia sobrenatural, no se gloriaba en ella, no confiaba en ella, no la usaba como credencial para el ministerio, no la usaba como credencial para decir que era un verdadero apóstol de Jesucristo. Es más, Pablo ni siquiera hubiera mencionado esta experiencia, pero lo hizo porque se sintió obligado a hacerlo, como ya mencioné. Y solo lo hizo para después gloriarse en algo que los falsos apóstoles no se pueden gloriar. Pablo escogió gloriarse no en su experiencia del arrebatamiento, sino en un aguijón en la carne. Pablo decidió gloriarse en un doloroso aguijón que Dios mismo le dio hace 14 años después de escribir 2 de Corintios. Parafraseando lo que dijo un comentarista, Pablo fue llevado al tercer cielo solo para después ser clavado a la tierra con un aguijón. Y Pablo se gloriaba en este aguijón que Dios le dio en su gracia. Se gloriaba en ser bofeteado continuamente. Se gloriaba en ser golpeado a puño cerrado continuamente por un demonio. Pablo se gloriaba en ser atormentado por este agente de Satanás. ¿Por qué Pablo se gloriaría en tal cosa? ¿Por qué se gloriaría en sus debilidades? ¿Por qué se gloriaría en el sufrimiento? No era porque le gustaba sufrir, pues él mismo le rogó al Señor que le removiera este aguijón en la carne. Miren conmigo los versículos 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oró directamente al Señor Jesucristo que le removiera esta grande aflicción en su vida. Pero la razón por la cual Pablo se podía gloriar en sus debilidades era porque Pablo aprendió que en medio de su debilidad el poder de Cristo era manifiesto en su vida y en su ministerio. Y esto nos llevó a la joya de 2 de Corintios. Esto nos llevó al versículo que es la corona de esta carta. Esto nos llevó al tesoro escondido en la mina de 2 de Corintios. Pues vimos que la gracia de Dios era suficiente para Pablo y todo creyente, aún en medio del sufrimiento. Miren conmigo el versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta tarde veremos lo que 2 de Corintios llama las señales de un apóstol. Y queremos responder: ¿hay apóstoles el día de hoy? ¿Y aún existen los milagros asociados con estos apóstoles? Y el título son las señales de un apóstol de Jesucristo. Miren conmigo el versículo 11, 2 de Corintios 12, versículo 11. Me ha dicho: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Cuando llegamos a nuestro pasaje el día de hoy, llegamos casi al final de la carta. Y lo primero que vemos es que en estos versículos termina lo que los estudiosos llaman el discurso necio o loco de Pablo. Los estudiosos le llaman el discurso loco o necio porque Pablo habla con sarcasmo único y como si estuviera loco al gloriarse en cosas contrarias al mundo. Denle la vuelta al capítulo 11. Bueno, su lugar ahí, denle la vuelta al capítulo 11. Miren conmigo el versículo 16, donde comenzó este discurso. Dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco. Noten el versículo 18 y 19. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros
cuerdos. Pablo le dice a los corintios: cuando los falsos apóstoles se glorían, se jactan en la carne, ustedes los escuchan, ustedes entretienen su falsa doctrina. Por lo tanto, yo también me voy a gloriar para ver si así me escuchan. Claro que Pablo habla con sarcasmo, y por eso, como ya mencioné, el capítulo 11 y 12 es conocido como el discurso loco o necio de Pablo, porque Pablo sarcásticamente se ha estado gloriando en sus debilidades y no en la carne, como los falsos maestros de Corintio. Y el ejemplo más grande de gloriarse en sus debilidades fue cuando Pablo en el capítulo 12 se glorió en este aguijón que recibió de Dios mismo por medio de un agente de Satanás, por medio de un demonio. Y ahora noten el versículo 11 donde termina este discurso. Capítulo 12, si me dan la vuelta al capítulo 12, versículo 11: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo había de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo dice: yo he hablado en este discurso como si fuera un necio al gloriarme, pero solo lo hice porque era la única manera que ustedes me escucharan, iglesia. Y en realidad ustedes me tenían que haber reconocido como un apóstol, como su ministro, sin que yo me gloriara, pues en nada soy inferior a estos supuestos super apóstoles. Y después dice esto: aunque yo en mí mismo nada soy. Y aquí vemos la humildad de Pablo comparada con estos hombres quienes se exaltaban a sí mismos. Vemos la humildad de Pablo en el ministerio, algo que es muy escaso el día de hoy. Pues Pablo no se cree mucho por el oficio que tiene, no se cree como los hombres que se llaman a sí mismos superapóstoles o superpredicadores. Incluso alguien ha dicho que Pablo empieza sus epístolas llamándose a sí mismo el menor de todos los apóstoles. Más adelante su vida se llama el menor de todos los santos, y al final de su vida Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores. Ciertamente, si quieres aprender algo de Pablo en el ministerio, es su humildad. Nunca se le subió, y la razón por la cual no se le subió fue por el aguijón que recibió en la carne. Y muchas veces aprenderemos la humildad no por nuestra propia cuenta, sino por aguijones que Dios nos dará en nuestra vida. Con eso en mente, regresamos al versículo 11 y 12, donde el versículo 12 va a ser el énfasis de nuestra predicación. Dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Noten el versículo 12: con todo, las señales de apóstol ha sido hecha entre vosotros en toda paciencia por señales y milagros. La razón por la cual los corintios debían de haber reconocido el ministerio de Pablo es porque él llevó a cabo lo que aquí se llaman las señales de un apóstol. Es decir, Pablo comprobó, Pablo convalidó, Pablo reafirmó su ministerio ante la iglesia, ante los corintios. Ahora, una de las maneras que lo hizo fue viviendo una vida íntegra en el ministerio. Una otra manera que lo hizo es por medio de estar dispuesto a sufrir por el avance del evangelio. Es más, los mismos corintios eran una evidencia de que Pablo era un apóstol, porque la iglesia estaba ahí porque Pablo les predicó el evangelio y ellos habían abandonado su vida de pecado para ahora ser creyentes en Cristo. Pero en nuestro pasaje Pablo nos dice que él también confirmó su ministerio con ciertas señales que lo distinguían como un verdadero apóstol de Jesucristo. Miren conmigo el versículo 12. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Según el texto, la manera que Pablo había confirmado que era un verdadero apóstol era por medio de hacer señales sobrenaturales que confirmaban su mensaje que predicaba. Y estas no eran señales cualquiera. Estas señales no se hacían escondidas como el día de hoy muchos hacen. Estas no eran señales que cualquier hombre podía hacer o repetir. Estos no eran trucos humanos como los que vemos el día de hoy. Estas eran señales milagrosas que nadie podía replicar. Estas eran señales sobrenaturales. Estas eran señales que rompían las leyes de la física. Escuchen cómo dice Hechos capítulo
capítulo 2, versículo 42, yo se lo leo, hablando de la iglesia primitiva, dice: y perseveraban, hablando de la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas eran señales que solamente Dios podía hacer a través de un grupo selecto, un grupo limitado de hombres llamados apóstoles de Jesucristo. Miren conmigo una vez más el versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estas señales son tan poderosas, tan grandes, tan maravillosas, que la Biblia las asocia con el mismo Hijo de Dios, el ministerio de Cristo. Hechos 2, versículo 22, yo se lo leo, dice: varones israelitas, Pedro en su sermón, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estas señales de los apóstoles la vemos en el libro de Hechos, donde aún la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Lo vemos en el libro de Hechos cuando los hombres cojos caminaban. Escuchen cómo Pablo describe su ministerio en Romanos 15, versículo 18. Dice: con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cuando los apóstoles predicaban, ellos confirmaban su mensaje. Dios mismo confirmaba su mensaje del Evangelio por medio de señales espectaculares, milagrosas, que nadie podía hacer más que Dios. El mensaje era confirmado con el poder del Espíritu Santo, era confirmado con milagros y prodigios. Pablo lo había llenado todo del Evangelio de Cristo y había confirmado su mensaje por estas señales. Ahora vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, guarden su lugar en 2 de Corintios y vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. En el contexto de Hebreos capítulo 2, el predicador nos ha hablado de la supremacía de Cristo y ahora nos habla de esta grande salvación. Es básicamente la aplicación de su mensaje en Hebreos capítulo 2, versículo 3, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora noten esto: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten que dice primeramente por el Señor. Este está hablando del ministerio de Cristo cuando Cristo predicaba. Y luego noten la segunda parte: nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Los que oyeron a quién? Al Señor. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Los hebreos habían recibido el mensaje no del Señor, primeramente por el Señor, o sea, el ministerio de Cristo, pero después por los que oyeron, después por los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Versículo 4: testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles. ¿Cómo testificaba Dios? ¿Cómo confirmaba su mensaje? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por cierto, esto es extra, pero esto nos muestra que probablemente no fue un apóstol quien escribió Hebreos, porque este mensaje fue recibido, oído de ellos, y no fue escrito probablemente por un apóstol, sino que el que escribió la carta escuchó de un apóstol. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pero en comparación con Pablo, los supuestos superapóstoles eran unos charlatanes que engañaban a la gente. Estos hombres eran solo palabrería y no podían confirmar su oficio con las mismas señales y prodigios que Pablo. Estos hombres eran como los hechiceros de Faraón que querían imitar los milagros de Moisés que Dios hacía a través de él.
El día de hoy estos charlatanes pasan la gente enfrente y dicen que tienen el don de sanarlos. Y tristemente esa gente en su ignorancia pasa enfrente solo para quedar en su misma condición física y, peor de todo, en su misma condición espiritual, muerta en sus delitos y pecados. Ahora recordamos cómo 2 Corintios describe a estos charlatanes de nuestro pasaje. Ellos son descritos en el capítulo 4 como aquellos cuyos ministerios son caracterizados por el pecado y actos vergonzosos. Son descritos como comerciantes baratos del Evangelio en el capítulo 4. Son descritos como los que se disfrazan de ángeles de luz, pero en realidad son ministros de Satanás, 2 Corintios 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Son descritos como mentirosos y astutos, como la serpiente de Génesis, 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La sonrisa de Joel Osteen puede parecer piadosa, pero su doctrina te llevará al mismo infierno. En 2 Corintios capítulo 12, estos hombres son descritos como los que se la pasan hablando de sus experiencias estáticas, revelaciones y visiones para conseguir seguidores. Estos hombres usualmente piensan que el hablar de sus experiencias sobrenaturales convalida su ministerio. Estos hombres en 2 Corintios son descritos como los que ponen énfasis en la carne y se dicen ser descendientes de Moisés. Cuando salimos a evangelizar, últimamente nos hemos estado encontrando con un grupo, una secta que se llama los Hebreos Negros. Estos hombres, al igual que los falsos apóstoles de nuestro pasaje, exaltan la carne. Ellos predican la ley de Moisés, predican ceremonias judías. Ellos dicen que son verdaderos israelitas. Ellos predican una ley sin evangelio, un evangelio falso, como los hombres de nuestro pasaje. Estos hombres de 2 Corintios son descritos como los que se llaman a sí mismos super apóstoles, sin serlo. 2 Corintios 11, versículo 5. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes o super apóstoles. Y el día de hoy, ¿cuántos charlatanes no hay que se llaman a sí mismos apóstoles? ¿Cuántos de estos hombres dicen tener el don de hacer milagros y sanaciones? Si usted asiste a una iglesia donde el énfasis es el espectáculo, las sanaciones y la mala doctrina, corre de ese lugar. Escuchen cómo Pablo exhortó a los Corintios, 2 Corintios 11, 20, por escuchar a los falsos maestros. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. El tolerar la falsa doctrina es como tolerar ser bofeteado. Si es necesario, huye de tal iglesia. Regresando a nuestro pasaje, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En nuestro pasaje, Pablo, en comparación con los falsos maestros, era un hombre de Dios, quien estaba dispuesto a sufrir por el evangelio. Era un hombre conocido por su integridad en el ministerio. Era un hombre verdaderamente piadoso. Era un hombre que servía a Dios con una conciencia limpia. Era un hombre que servía por amor al evangelio y no por amor al dinero. Era caracterizado a estar dispuesto a todo para el avance del reino de Dios. Y en nuestro pasaje era conocido por haber hecho las señales de un verdadero apóstol. Pero aún así la iglesia dudaba de su ministerio, y por eso no vayan ahí, pero en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, él pregunta: ¿no soy apóstol? Y para la siguiente sección le quiero dar crédito a la teología sistemática de Wayne Grudem, donde agarré mucho de varios argumentos de él. Y una vez más quiero responder la pregunta: ¿hay apóstoles el día de hoy? El día de hoy vemos los milagros asociados con los apóstoles en el libro de Hechos. Como menciona la teología sistemática de Grudem, podemos decir que los apóstoles son como los profetas del Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento un profeta podía hablar y escribir con autoridad de parte de Dios. De la misma manera, en el Nuevo Testamento los apóstoles tenían la autoridad de hablar y de escribir de parte de Dios. Y esto es de suma importancia porque si hay apóstoles el día de hoy, tienen la misma autoridad como si Dios estuviera hablando. Por eso cuando leemos las epístolas de Pablo, lo consideramos la palabra de Dios. Por eso la Biblia considera este oficio de apóstol tan importante que en Efesios son llamados el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas son el fundamento, son la base doctrinal de la iglesia. Ellos son los que Cristo escogió para representarlo de una manera especial durante el inicio de la iglesia. Los apóstoles son los enviados de Cristo. Los apóstoles son aquel grupo específico que Dios envió con autoridad para dejar el fundamento doctrinal de su iglesia. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol significa simplemente en el original ser enviado. En el Nuevo Testamento connota una idea de ser enviado oficialmente de parte de alguien o de una iglesia. La palabra puede ser usada en un sentido general o para referirse a un oficio dentro de la iglesia. Por ejemplo, lo vemos en un sentido general vayan conmigo a Filipenses, bueno, en su lugar ahí, vayan conmigo a Filipenses capítulo 2 y versículo 25, Filipenses 2, versículo 25, donde Pablo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, que la palabra también se puede traducir del original, vuestro apóstol. Ahora, Epafrodito no era un apóstol de la misma manera que Pablo era un apóstol. Aquí la palabra se usa del sentido general. Él era un enviado de la iglesia, un hombre que la iglesia envió. Miren conmigo 2 de Corintios 8, versículo 23, 2 de Corintios 8, versículo 23. Dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros o también son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Obviamente estos no son apóstoles como Pablo. Estos son en sentido general los enviados de la iglesia. Pero la palabra apóstol también puede ser usada en un sentido especial para referirse a un oficio, una posición única dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sabemos que había 12 apóstoles de Jesucristo. En este sentido, estos 12 hombres tienen un oficio, una posición especial de parte de Dios para escribir y hablar su palabra como los profetas del Antiguo Testamento. Cuando esos hombres hablaban, Dios estaba hablando. Cuando esos hombres escribían, Dios estaba hablando. Y por eso ellos empiezan sus cartas como Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por el Dios del Padre que lo resucitó de los muertos. 1 de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo. El título oficial de estos hombres, ¿cómo se diferencian del término general? Es que estos hombres eran apóstoles de Jesucristo, enviados por Jesucristo mismo. Había 12 apóstoles porque representaban a las 12 tribus de Israel. 12 apóstoles más Pablo, quien era un apóstol a los gentiles. Es tan especial este oficio que en Apocalipsis se dice que tienen una muralla en el cielo con el nombre de ellos. Apocalipsis 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos o las calificaciones para ser un apóstol? Vayan conmigo al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, y hay 2 requisitos. El primer requisito es ser un testigo ocular. Tenían que haber visto al Cristo resucitado.
Segundo requisito, ellos debían ser llamados por el Señor mismo. En el contexto de Hechos, Judas, quien era un apóstol, se quitó la vida. Por lo tanto, ya no hay 12 apóstoles, ahora hay 11 apóstoles. Y como hay 11 apóstoles, falta un apóstol y tienen que escoger a un hombre que llene este oficio. Hechos 1, versículo 21. Es necesario, pues, empiezan a hablar de los que buscan en este hombre, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenían que haber visto al Cristo resucitado, según el versículo 22. Versículo 23 dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Noten el versículo 24, cuando tenía que ser escogido por Cristo mismo, dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los ¿qué? Con los 11 apóstoles. Ahora ya no hay 11, escogen a Matías, hay 12 apóstoles. Un oficio particular. 12 apóstoles más Pablo, quien es un apóstol a los gentiles. Por eso no vayan ahí, 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice: no soy apóstol, y luego dice más adelante: no he visto al Señor nuestro. ¿Por qué dice esto? Porque era un requisito haber visto a Cristo para ser un apóstol. Más adelante dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ustedes son la evidencia de que yo soy apóstol. Vayan rápidamente a 1 Corintios capítulo 15 y vemos al apóstol a los gentiles, y cómo hay 12 apóstoles más Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora hay que poner todas las piezas juntos. Si consideramos que estos hombres, los apóstoles, podían escribir la palabra de Dios, si consideramos que lo que ellos decían y hablaban estaba a par de la voz de Dios, si consideramos que ellos tenían que haber visto al Cristo resucitado para ser llamados a este oficio, si consideramos que ellos son el fundamento de la iglesia, la base doctrinal, lo primero que se pone en un edificio junto con los profetas, si consideras que Pablo dice que yo soy el último de todos como un abortivo, llegarías a la conclusión lógica que ya no hay apóstoles el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy nadie ha visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. Porque ya no es necesario volver a poner el fundamento de la iglesia cuando ya está puesto y las escrituras están terminadas. Porque nadie puede replicar los dones y señales milagrosos como los apóstoles lo hacían. Porque si decimos que hay apóstoles, ellos podrían hablar a la iglesia y decir: así dice el Señor. Cualquier persona que diga que hay apóstoles el día de hoy tiene que estar dispuesta a decir que un hombre puede decir: así dice el Señor, sin la Biblia. Ya tenemos la fe una vez entregada a los santos. Ahora, el día de hoy hay aún grupos reformados que dicen creer que aún existen los apóstoles y los dones milagrosos el día de hoy. Pero es imposible decir que crees las doctrinas bíblicas o de la gracia y decir que hay revelaciones el día de hoy. Una de las doctrinas fundamentales es sola Escritura. ¿Qué significa sola Escritura? Solamente la Escritura. ¿Cómo podemos decir sola Escritura? Solamente la Escritura, y luego decir más sueños y revelaciones, más los que diga un hombre llamado un apóstol.
En el momento que pones un pie fuera de las Escrituras, estás perdido teológicamente, estás perdido bíblicamente. Y como dijo un predicador, confundirás la voz de Dios con tu corazón oscuro y engañoso. Alguien dirá, pero Dios es el mismo y Dios no cambia, por lo tanto Dios sigue haciendo los milagros. Pues eso no dice la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, el Dios que no cambia, trabaja con una mayor revelación en el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, después de la resurrección, esto es lo que significa en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Dios en el pasado habló de muchas maneras. Dios en el pasado habló de muchas formas, en visiones, en sueños y aún en voz audible, en señales milagrosas, pero ya no habla así el día de hoy. Ahora nos habla en el Hijo de Dios, y la Biblia te habla todo sobre el Hijo. El Antiguo Testamento te lo muestra en sombras, el Nuevo Testamento te habla de su vida en los evangelios, y las cartas te explican todo lo que tienes que saber para esta vida y la venidera. Como dice MacArthur en un debate teológico, en otro contexto, dice: hay que terminar la reforma. Hay que terminar la reforma. Tenemos que estar dispuestos a decir y desechar esta falsa enseñanza de que hay apóstoles y milagros el día de hoy. Le voy a pedir que me sigan a un pasaje más en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el versículo 7. Antes de ir al 4, otra vez más, revisen el capítulo 2, nomás rápidamente. En el capítulo 2 dice lo siguiente. En el versículo 3, la parte final dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora sí, vayan al capítulo 4. O sea que los hebreos habían escuchado, habían visto milagros dentro del mensaje que les fue predicado. Pero ahora ya no les está hablando Dios así. Ahora en el versículo 7, ¿qué dice? En el parte final dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es una cita de un salmo y está hablando del pasado. Los hebreos habían visto señales y milagros, y ahora ¿cómo les habló Dios? Les mandó una carta. ¿Y qué dice a través de esta carta? Si oyeres hoy su voz. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Leyendo esta carta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora noten el versículo 11, sigan leyendo conmigo, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Es la palabra de Dios. Ahora, usualmente leemos este versículo y lo usamos para animarnos, pero en realidad este versículo lo que está diciendo es que la palabra de Dios es la que te va a juzgar, porque te está leyendo todas tus intenciones. Cuando tú lees la palabra de Dios, como dijo un predicador del pasado, la palabra de Dios te está leyendo a ti y está viendo todo lo que piensas. Está viendo tu corazón, está viendo tu dureza de corazón, o está viendo si tu corazón es sensible a su palabra. Mis hermanos, no ocupas nada más que sola escritura, solamente la palabra de Dios. Ya no hay apóstoles, ya no hay milagros. A los hebreos les habló por milagros, después les habló por una carta. Y cada vez que tú lees esa carta, cuando los hebreos leían esa carta, Dios les estaba hablando. Cuando tú lees esta carta, estás escuchando la voz
de Dios. 2 Corintios 12:12. Con todas las señales, que es en Hebreos también, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hebreos capítulo 3, versículo 1, nos habla del único apóstol vigente el día de hoy. Hebreos 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay un apóstol vigente, el enviado oficial del Padre. Cristo es el apóstol, Cristo es el enviado oficial del Padre y es uno cuyo oficio sigue presente. A Él le ha sido dado autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el apóstol de nuestra fe. Él es el apóstol de nuestra fe porque Él es la personificación de todo lo que creemos. Él es nuestro representante. Su oficio de sumo sacerdote está vigente. Su oficio de rey está vigente. Él es nuestro Salvador. Y Él vino a este mundo como el enviado oficial del Padre. Él vino a vivir la vida que no podemos vivir y después fue a la cruz como un sustituto para aquellos pecadores quienes estamos aquí, ya seas creyente o si no eres creyente. Te animo a que pongas tus ojos en Él. Considerad al apóstol, considerad a Cristo, al enviado del Padre, quien tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Pon tu fe en Él. Él es el único apóstol vigente el día de hoy. Él es el único enviado del Padre. Él es por quien Dios habla el día de hoy por medio de las Escrituras. Y crees este mensaje y has escuchado la voz de Dios para salvación.